El SARS-CoV-2 es un virus nuevo, no existía precedente de esto, salvo algunos virus similares en cuanto a su comportamiento y la capacidad de producir lo que se llama un síndrome de distrés respiratorio agudo, que pues es una enfermedad inflamatoria pues que puede ser muy peligrosa, muy potente en el pulmón, que puede llevar incluso a la muerte a quien lo llega a padecer. Y bueno, de esto pues estuvo justo el brote de MERS, que es un virus emparentado hasta cierto punto molecularmente con el SARS-CoV-2 en el Medio Oriente, vaya, ahí con los árabes, que fue tan letal, o sea, una mortalidad del 50% era tan letal que ni siquiera dio tiempo a contagiarse, porque bueno, y además ahí las comunidades son muy dispersas y pues, literalmente mató a toda una población de personas y también de ganado. El otro fue el SARS-CoV-1, que sucedió para variar en una de las provincias chinas, pero este fue más o menos por ahí del 2012, sin embargo, afortunadamente se pudo controlar. ¿Qué es lo que tiene de particular este SARS-CoV-2? Es su contagiosidad. Efectivamente, su letalidad no es tan alta, pero no es tampoco algo que debamos menospreciar. Desgraciadamente, en México la tasa de mortalidad es del 10%, que eso estamos hablando de que de cada 100 personas se van a morir 10. Entonces sí es una cantidad muy importante de gente la que en nuestro país se muere y posiblemente más. Recordemos que triste y desgraciadamente a las autoridades sanitarias de la actualidad pues les importa más pues mentir y quedar bien, ¿no? Que decir las cosas como son. Y sabemos perfectamente, sobre todo, digo, para quienes no lo sepan, yo estuve trabajando en un hospital COVID durante 6 meses. Entonces yo viví directamente este drama de lo que era ver familias enteras que pues, se enfermaban o incluso hasta familias enteras que no lo lograban o nada más quedaba uno o dos miembros y bueno, pues las posibles secuelas. Y esto no lo digo para que se asusten o se horroricen, ¿no? Obviamente muchas de estas personas fueron personas que no tuvieron, pues no creían en el SARS-CoV-2, ¿no? Prefirieron escuchar los chismes, las telenovelas y todas las fantasías que desgraciadamente salieron. Y bueno, las fantasías también en el mundo de las vacunas no se dejaron, pues vaya, no se dejaron esperar. Y bueno, estos chismes con respecto a las vacunas los hemos tenido ya desde hace muchos años. Tristemente hay personas hoy en día que creen todavía este cuento, que además fue más que desmentido por montones de estudios hechos en universidades, o sea, no financiados por la industria farmacéutica, donde demostraron que no había ningún riesgo de autismo, ni todas esas payasadas de la toxicidad, y lo que no significa que no haya efectos adversos, por supuesto, ustedes también lo saben perfectamente, inclusive han visto que el mismo medicamento que tú puedes tomar a otra persona le puede hacer un daño tremendo y lo que a otra persona le ayuda mucho, a ti puede no hacerte nada, porque cada persona tiene sus particularidades genéticas. Entonces, bueno, pues igual en las vacunas, por supuesto que va a haber quien desarrolle una alergia, quien desarrolle incluso una alergia grave como un choque anafiláctico, quien incluso pues pueda llegar a tener una respuesta autoinflamatoria por mecanismos relacionados con un desorden genético en el cual la inmunidad pues no logra el cometido deseado, ¿no? Que es realmente, en el caso de las vacunas, pues formar anticuerpos para protegernos. De igual manera que hubo personas que infectados por el virus y que habiendo desarrollado el COVID-19, porque COVID-19 es el nombre de la enfermedad, SARS-CoV-2 es el nombre del virus, pues personas que desarrollaron el COVID-19 y que de hecho manifestaron problemas reumatológicos, eso también me tocó verlo con relativa frecuencia, desde artritis, dactilitis, que es la inflamación difusa del dedo, lupus-like, o sea, personas que tuvieron un síndrome muy parecido al lupus, y bueno, polineuropatías, que es inflamación de diversos nervios, bueno, el neurocovid, no se diga, que tiene también un trasfondo inmunológico importante, que pues llegó a ser bastante aparatoso en personas inclusive que habían tenido un COVID leve, pero con los meses desarrollaron una respuesta inmunológica errática que los llevó a presentar estos cuadros que, vaya, que pueden llegar a ser muy incapacitantes.
Entonces, todo esto lo pongo como preámbulo para que vean la importancia que sí tiene vacunarse precisamente para evitar, pues eso, en la medida de lo posible, pues digo, desarrollar la infección, porque contagiarse pues es algo que es prácticamente, es muy difícil, sobre todo si conviven y tienen que salir. Bueno, yo lo logré, yo estuve en un hospital COVID, me estuve con pacientes ahí de frente, tosiéndome en la cara. Bueno, obviamente no lo hacían a propósito, pero pues, estaba ahí continuamente con las toses por todos lados, pero pues la prudencia, el cuidado, el lavado de manos constante, aunque bueno, terminaron mis manos como manos de viejito, miren, pero, pero bueno, eso y por supuesto las medidas de protección y quitarnos las ridiculeces de que, ay, se me va el aire y, ay, es que no es cierto. Yo inclusive, si no lo vieron, yo subí un video donde demuestro que se puede perfectamente hacer ejercicio teniendo el cubrebocas ahí a toda intensidad. Digo, claro que no rindes igual, pero perfectamente boxeando pude aguantar 3 minutos seguidos y no bajó mi oxigenación. Entonces, muchos cuentos, muchos mitos, y en ese tipo de medidas lo más importante es seguirnos cuidando, no hay que bajar la guardia, no se ha terminado esto. Sí, ahorita lo que estamos apenas tratando es de controlarlo, pero ya vieron ustedes el desastre que hubo en la India y ya saben que desgraciadamente, pues no faltó la persona pues descuidada que pues, ya nos trajo el mutante de la India aquí a México. Entonces no sabemos qué comportamiento vaya a tener en nuestra población. Y insisto, esto no es para meterles miedo, simplemente hay que ser respetuosos con uno mismo. Vaya, creo que ustedes me ven, yo no para nada me veo estresado, no me veo intranquilo. Estuve en un hospital COVID, lo disfruté muchísimo mientras duró, hasta que salieron los temas políticos que me caen regordos y los mandé a la goma, pero el asunto aquí es eso, seguir teniendo una mente fuerte, bien enfocada y saber que, bueno, vamos a salir de esto, pero no pasa nada, hay que seguir cuidándonos, manteniendo la distancia, nadie se va a morir por no abrazar a su amiguita de hace 5 años, no, no pasa nada, o sea, además, ni nos vengan con cuentos, ni me vengan con cuentos, bien que se la pasan en el celular, que ahí están, ahora sí, cuando tenían a la familia ahí, ni la pelaban, pero ahora, ay, no, es que extraño mucho a mi familia. ¿Cuál extraño mucho a mi familia? Lo que extrañan es andar con el celular mientras su familia estaba ahí papando moscas o peleándose, o quién sabe qué. Entonces, en realidad, mucho del tema es acá. Ahora, respecto a los mitos con las vacunas. No, bueno, impresionante la cantidad de ridiculeces y barrabasadas que se dijeron. Eh, y adelantándome, Mercedes Osorio, sí te puedes, y no solo te puedes, te debes de vacunar, porque es peor si te da la infección a que si llegas a desarrollar algún efecto adverso por la vacuna. Ya hablaré de eso con detalle. Entonces, el tema aquí es que, bueno, se dijo desde que las vacunas con el ARN recombinante nos iban a convertir en monstruos y que iban a salir aliens y que si los zombies, miren, eso lo dice gente que se la pasa viendo televisión y que se consideran intelectuales, pero que no son más que intelectuales de excusado. Yo les llamo así, intelectuales de excusado, porque son los clásicos que mientras van al baño a hacer popó, y perdón que lo diga así tan claro y pues tan francamente, pero los típicos que van al baño a hacer popó y se ponen ahí a leer, medio ven algunos videitos de YouTube y, no, sí, seguro eso es, sin el mínimo de conocimiento, sin el mínimo de criterio, vaya, y bueno, impresionante, ¿no? Que si nos iban a convertir en zombies o en mutantes, o que si nos iban a dejar estériles, o que si iban a empeorar la situación, o que nos iban a insertar microchips. No, bueno, cada tarugada, que miren, no voy a profundizar en eso porque ya he hecho varios videos al respecto. Les invito a que si tienen interés en conocer a profundidad los aspectos de la vacuna en detalle, se metan a mi página bueno, a mi canal de YouTube, Doctor Teoto, dr.teoto, y ahí les hablo extensamente sobre el coronavirus, sobre las mutaciones, sobre cómo funciona la tecnología recombinante, todo, para que se quiten de temas. Y también un atento saludo, Blanca Cabrera, a Lobos Violeta Sonora,
y a sus integrantes. Bueno, entonces, entrando en fondo o en forma más bien, también muchísimos mitos respecto a si se podían o no vacunar las personas que tenían enfermedades autoinmunes. Bueno, antes de pasar a eso, retomando algo muy importante y sobresaliente que una y otra vez estuvo reforzando y me parece que sí lo llegué a compartir con su grupo ya hace varios meses, y es que a diferencia de lo que se pensaría, no les fue tan mal a los pacientes autoinmunes, de hecho, sino a aquellos que tenían los factores de riesgo que empeoran o ensombrecen la posibilidad de tener un peor desenlace cuando te da COVID. Y esto es cuando hay insuficiencia renal crónica, no el haber tenido actividad renal, sino tener insuficiencia renal crónica terminal, o bien ser un paciente con enfermedad renal ya muy avanzada. La obesidad, la diabetes mellitus, especialmente descontrolada, la hipertensión arterial sistémica, especialmente ya de varios años, descontrolada, los exfumadores, los fumadores activos, las enfermedades, los que tienen enfermedades pulmonares de fondo, o sea, sobre todo enfermedades asociadas al tabaco como son EPOC, bronquitis crónica, enfisema, así como, bueno, asma descontrolado, neumonitis intersticial, etcétera. Eso fue el grueso de la población y más en los varones, a los hombres, sobre todo los hombres a mayor edad y con todas estas cosas, peor sería el desenlace. Sin embargo, nadie la tiene comprada. A mí me tocó ver, y no solamente me ha tocado ver, hay lecturas de casos clínicos de personas jóvenes que no tenían aparentemente ningún otro problema y se mueren de una trombosis asociada al SARS-CoV-2. Entonces, en realidad eso es muy variable, así como, pues mírenme yo así todo, desvelado, iba a decir desnutrido, pero la verdad es que no estoy desnutrido. Saludos hasta Argentina. Pero bueno, así todo, viejo, cansado, triste y sin ilusiones, y pues habiendo estado ahí frente a los pacientes COVID, ahí, tal cual, ahí en la guerra, nunca me infecté y no me pasó mayor cosa. Y pues hubo quienes sí, luego se infectaron. Entonces eso es algo que es muy variable y definitivamente sí tiene mucho que ver, pues tiene que ver la genética, la alimentación. Perdonen, se interrumpió un momento porque de pronto el internet está medio falluca, pero ya, regresé. Entonces, el tema aquí sobresaliente es, definitivamente conviene mucho más vacunarse y es un mito que por tener lupus, es más, inclusive tener actividad, no es una contraindicación para vacunarse. El hecho de tener lupus y síndrome anticuerpo antifosfolípido, de hecho, pues la fuerte sugerencia es a que te vacunes. Yo sé que hay un tema con algunas vacunas que pueden favorecer el desarrollo de trombos. Bueno, idealmente, pues no colocarse la de AstraZeneca, aunque en realidad el riesgo de trombosis es bajísimo. O sea, es mucho más alto y es como el doble de riesgo, por ejemplo, tomar anticonceptivos hormonales. Entonces, si has tomado anticonceptivos hormonales y no te trombosaste, va a ser remota la posibilidad de que te pase con la vacuna. Los viajes prolongados en auto o en avión, todavía mayor riesgo. Fumadores, o sea, el cigarro pues, produce un riesgo de hasta 19%. Entonces, pues la verdad es que esto fue algo que, como muchas cosas, fueron chismes de lavandería que se salieron de control y que los medios de comunicación masiva, que les encanta el amarillismo, lo hicieron así enorme. Pero, o sea, realmente no hay como una vacuna, digamos, preferida. Se pueden poner la que esté disponible, la que esté a su alcance, pero sí se sugiere, de ser posible, que sea mejor o las de ARN sintético o por tecnología recombinante, como la de Pfizer o Moderna. La de Moderna parece ser que está tomando más delantera, o sea que al final terminó siendo un poco más efectiva la duración. Todavía no tenemos todas las respuestas, también es algo importante que deben de saber. Obviamente no se espera que tengamos las respuestas a estas alturas, o sea, todavía siguen evaluándose las vacunas efectivamente, pero es una payasada, una ridiculez que digan, ay, no me voy a poner una vacuna porque no ha pasado suficiente tiempo para evaluarse. Oigan, no inventen. Cada vez sale más y más evidencia
de que es mucho mejor vacunarse que no hacerlo. Y los casos, o sea, los efectos adversos sí se presentan, siempre se han presentado con las vacunas y no nada más con las vacunas. Les puede pasar hasta por comer frijoles, efectos adversos, o comer ajo. Digo, no me digan esa noche en la que estaban, pero bien, miren. Sí. Entonces, para que vean, o sea, si hablamos de efectos adversos, bueno, hay muchas posibilidades. El tema aquí es que la que tengan disponible, póngansela, no le anden buscando. Y respecto a si estoy tomando X o Y, bueno, ahí es a donde vamos. Entonces, que quede muy claro, pónganse la vacuna que esté a su alcance, si se la pueden poner, es mejor que se la pongan a que no. Y el riesgo, por ejemplo, de que desarrollen una alergia, o sea, tienen 99 veces más riesgo de que se mueran por infectarse de SARS-CoV-2 a que se mueran por una alergia que les produzca una vacuna. A menos que, claro, alguna de las vacunas que, pues, a las que tengan que exponerse tenga un componente al cual ustedes sean alérgicas. Entonces, pues, nada más hay que informarse de cuáles son los componentes, pues, preguntarle a la señorita, oiga, muéstreme la hojita de los excipientes y la fórmula para saber si hay algún componente al cual sea alérgica. Listo. Ahora, en cuanto a si estamos tomando o no algún tipo de fármaco inmunosupresor o alguna de estas cosas, bien, pues vamos a hacer muy, muy sencillo este resumen. De hecho, la actualización que incluso ya salió dentro de los lineamientos del American College of Rheumatology, que pues, es un organismo sumamente serio, que cuida mucho el tema del prestigio, de mantener las cosas transparentes, con honestidad, de basarse en la evidencia lo más fuerte posible. Hizo una serie de recomendaciones de acuerdo a lo que en un consenso de reumatólogos, internistas, infectólogos, vaya, personas que eran conocedoras expertas de esta situación, pues se pusieron, se sentaron a revisar la literatura para ver cuál era la evidencia con respecto a las enfermedades autoinmunes. Y bien, aquellas personas que estén tomando hidroxicloroquina, sulfasalacina, leflunomida, micofenolato de mofetilo, azatioprina, ciclosporina, y hasta no, con el tacrolimus, no, el tacrolimus ese no. Entonces, los que estén tomando cualquiera de estos fármacos pueden perfectamente, inclusive si están recibiendo menos de 20 miligramos al día de prednisona, pueden perfectamente aplicarse la vacuna sin suspender el tratamiento. Entonces, esa es una de las primeras dudas, la repito. Entonces, quienes estén con tratamiento con hidroxicloroquina, cloroquina, azatioprina, micofenolato, eh, um, ciclosporina, inclusive leflunomida, que yo sé que casi no se usa en lupus, pero por si hay alguien por ahí que sí, bueno, hasta con leflunomida. Entonces se pueden aplicar la vacuna sin mayor problema. Inclusive los que estén tomando más de 20 miligramos al día de prednisona, tampoco se vio que hubiera alguna particular situación. Lo único que sí es que la posibilidad de desarrollar una respuesta postvacunal sí disminuye. Eso sí es algo que hay que tomar en cuenta. O sea, si se vacunan, no se confíen. Y siempre es importante el refuerzo. Yo sé que, por ejemplo, la de Cancino salió con la intención de ser monodosis, pero no resultó monodosis. Ya se vio que la duración de la inmunidad es de 6 meses máximo y además pues la protección es del 50%. Entonces se recomienda el refuerzo y bueno, sobre todo las que ya de por sí son de refuerzo, como son sobre todo la de Pfizer, que además, bueno, ya ha saliendo cada vez más evidencia, resulta que después de 8 meses se baja mucho la presencia de anticuerpos. Respecto a los anticuerpos, antes de continuar con algunos lineamientos de los fármacos, no tiene ningún sentido que vayan a hacerse anticuerpos, o sea, no sirve que se vayan a hacer anticuerpos después de haberse vacunado. Toma varias semanas, de hecho, son a partir del 15º día, empiezan a producirse los anticuerpos, pero no alcanzan su máximo sino hasta el 28, y ahí es más o menos, depende mucho de cada vacuna, pero va del 50 hasta el 85% tras una primera dosis de producción de anticuerpos neutralizantes.
Sin embargo, la segunda dosis favorece pues, un incremento mucho mayor de la producción de anticuerpos neutralizantes que alcanza prácticamente el 90% con casi todas las vacunas, 90, 95%. Pero lo más importante es, y esto debe de quedar muy claro, no les va a proteger de la infección, o sea, del contagio, no. Sí se van a poder infectar, aún así, pero la infección va a ser mucho más leve y va a disminuir a un 100% la posibilidad de que ustedes terminen en un hospital intubados o vayan a terapia intensiva. Eso es lo más relevante que debe quedar bien claro. Las vacunas no son escudos protectores de Bob Esponja, no, ni tampoco las ridiculeces de estampitas de, ay, sí, protégeme porque soy honesto. No, no, nada de esas payasadas, ¿eh? No protege de esa manera. Lo que hace es desarrollar anticuerpos para evitar que haya una replicación muy activa del virus y entonces va a disminuir el riesgo de complicaciones y si te llegas a infectar, que la infección sea intensa. ¿Ok? Entonces, eso es fundamental que quede clarísimo. Otro detalle, los anticuerpos. No tiene caso hacerse anticuerpos porque las pruebas rápidas que se hacen de anticuerpos, incluso hasta las pruebas cuantitativas que pueden, o sea, dicen qué cantidad exacta de anticuerpos tienes, no te dicen si son anticuerpos neutralizantes o no. Entonces no tiene ningún caso que te arriesgues a salir, a hacerte esas pruebas después de haberte vacunado, porque solo te van a decir, ok, sí tienes anticuerpos, pero no vas a saber si son anticuerpos que realmente funcionan o no. Lo que sabemos es que después de la vacunación, la gran probabilidad es de que sean anticuerpos neutralizantes, pero no es una regla. Inclusive, los pacientes que ya les dio COVID se tienen que vacunar, aunque haya sido un COVID intenso o grave, porque sabemos que entre más sintomático fue el COVID, mejor respuesta de anticuerpos se tiene. Bien, ahora, continuando con los fármacos, en el caso del metrotexato, particularmente metrotexato, aquí sí se recomienda suspender una semana el metotrexato, perdón, después de haber recibido la vacuna. En el caso de otros biológicos, como por ejemplo anti-TNF, anti-L16, anti-L6, perdón, anti-TNF es como infliximab, adalimumab, certolizumab, eh, este, bueno, todos esos que sean anti-TNF, ahorita no me acordé de todos los nombres, pero esos no hay ningún problema con la vacuna, se puede aplicar aún estando bajo tratamiento de estos. Tocilizumab igual no hay ningún problema, pero en cambio hay un anticuerpo específicamente, un monoclonal que es el Abatacept, que es un CTLA4. Este sí tiene que suspenderse una semana después, una semana antes de vacunarse y todavía una semana después de vacunarse antes de volverse a poderse poner este fármaco, que su nombre comercial es Orencia, por si no le sonaba. Entonces, en este caso muy particular es así, lo mismo que con el rituximab. El rituximab tienen que ser 4 semanas, deben pasar 4 semanas de haberse vacunado antes de ponerse la siguiente dosis de rituximab para con eso evitar que, o más bien, favorecer que se desarrollen los anticuerpos y se produzca la estimulación de los linfocitos B que generan los anticuerpos y así evitar precisamente pues que no sea útil. De todas formas, pues quienes están con rituximab sí tienen una mayor posibilidad de desarrollar una respuesta menos intensa o menos eficiente, así que si hay posibilidad de darse un refuerzo 6 meses o 8 meses después, les recomiendo profundamente que así sea. Eh, algo que también es importante, obviamente esto tiene que estar individualizado, pero inclusive la evidencia nos demuestra hasta este momento, porque ojo, esto puede ir cambiando, porque como les he dicho, la evidencia se va generando dado que estamos ante un evento nuevo, ¿sí? Es una infección nueva, son vacunas nuevas y apenas seguimos conociendo muchas cosas, pero cada vez sale más evidencia que sí es mucho mejor vacunarse, que les va mucho mejor a los vacunados, que disminuye el riesgo de complicaciones importantemente, disminuye las hospitalizaciones, los gastos y todo lo que ustedes gusten y manden. Pero claro que hay que individualizar caso a caso y habrá situaciones muy particulares en las que pues no se recomiende en ese momento tal vez vacunar. Pero como les dije,
tener actividad no es o sea, estar activos de la enfermedad no es una contraindicación de ponerse la vacuna. La única contraindicación sería que estuvieran de plano con una infección grave en ese momento o que de plano el paciente estuviera noqueado en un servicio, en una terapia intensiva, donde ahí sí la respuesta inmunológica prácticamente es inexistente. Ay, perdón. Y bueno, eh, así es. Muy bien, entonces, pues eso realmente creo yo que era lo más importante que ustedes tienen que saber respecto a la vacuna. No, ya lo demás sería paja. Les iba a decir sobre el tacrolimus, sí, se me estaba olvidando. En cuanto a los pacientes que están tomando tacrolimus, aparentemente tampoco habría ningún problema. Y otros, sí, no va a haber ningún problema. Con tacrolimus no hay problema. Otros sí, si alguien de ustedes está tomando un inhibidor de JAK, como tofacitinib o baricitinib, ahí sí hay que suspender una semana el tratamiento después de haberse vacunado. O sea, se parece al caso del metotrexato. Y fuera de ahí, pues es lo más importante que quería comunicarles y creo que eran las dudas al respecto. Bueno, no sé si tengan alguna otra duda. Les agradezco a todas sus preguntas y sus saludos. Y parece ser que no hay más dudas. Entonces, pues siendo así, me despido de ustedes. Por favor, cuídense mucho. Síganse, de verdad, o sea, algo también importante, que eso no saben cómo me da coraje, ¿eh? O sea, no porque sea tu sobrinita o tu sobrinito y los ames, no significa que no te van a contagiar. O sea, el amor, es más, hasta la fe no te protege. O sea, el virus no te anda preguntando si eres bueno o malo, si hiciste la tarea. No te pregunta esas cosas, ¿eh? Entonces, dejémonos de tonterías, por favor, y sigámonos cuidando, mantengamos nuestra distancia. Digo, a menos que sea obviamente alguien con quien convives todo el tiempo, pues no hay problema, pero eso de las visitas, muy bien, perfecto, perfecto, Ana Guadalupe. Eso de las visitas, mucho cuidado. Sí, qué bueno que me preguntas lo de las reacciones después de las vacunas. ¿Es normal? Digo, si ya se han vacunado, espero que sí, espero que se hayan vacunado por lo menos contra influenza ya alguna vez y contra neumococo. Si no lo han hecho, deberían hacerlo porque en pacientes con lupus está perfectamente indicado vacunarse cada año de influenza y del neumococo por lo menos cada 5 años. Entonces, si lo han hecho, pues ya han experimentado cómo responde su cuerpo. Eso también es súper variable, ¿eh? Es un mito, o sea, un engaño, así, una difamación contra las vacunas que si te inyectas, que si te vacunas, salvo las vacunas que tienen virus vivos atenuados, que ninguna vacuna contra el SARS-CoV-2 es de virus vivos atenuados. Nada más hay una vacuna que es la de Coronavac, que es con virus inactivados, que esos no hay manera de que despierten, no hay manera. Y otras vacunas como por ejemplo la de Pfizer o la de CanSino, precisamente, que usan vectores virales que en el ser humano no producen infección y nada más están inoculados con el material genético del SARS-CoV-2, pero ese material genético del SARS-CoV-2 únicamente, o sea, está editado para que lo único que codifique sea su proteína gancho, su spike. O sea, un ganchito solo es como si te dijeran, cuídate de ese cuchillo que está en la cama, te va a matar. Pues no, o sea, no hay manera de que el cuchillo que está en la cama te vaya a matar. Digo, a menos que creas en que algún fantasma va a agarrarlo y te va a apuñalar, pero eso no va a pasar, ¿ok? Así que, bueno, reacciones que van a suceder, pues las normales. A mí en lo personal, yo se les cuento mi experiencia, yo me vacuno siempre, todos los años, y no siento nada. O sea, ni el piquete de aguja, es más, hasta la aguja se dobla. No, es cierto, nada, tampoco. No, pero vaya, el dolorcito, si acaso, en el músculo por la inflamación y nada más. Algunos pueden experimentar fiebre, malestar los primeros días, posiblemente haya quienes se le inflamen los ganglios, eso es muy variable, pero pues, es parte de lo normal. Y otra cosa, esa pregunta ya la respondí, Valeria Godofredo. Se me estaba olvidando la ciclofosfamida, ya decía que se me olvidaba una. Las personas que toman ciclofosfamida, igual se recomienda que, que pospongan la aplicación de ciclofosfamida una semana después de haberse puesto la vacuna. Entonces se ponen la vacuna, pasa una semana y se pueden poner la ciclofosfamida. Pero como ya les platiqué, en los pacientes inmunosuprimidos, los que realmente están así fuertemente inmunosuprimidos, no los que están con dosis de mantenimiento,
sino con esquemas, por ejemplo, ciclofosfamida en bolos cada 2 semanas o cada 3 semanas, dependiendo o cada mes, dependiendo del tipo de enfermedad que tengan, o los que están con rituximab cada 6 meses, o los que están con micofenolato dosis altas, es decir, 3 gramos al día. Entonces, la respuesta inmunológica, o incluso también metodexato, arriba de 20 miligramos a la semana, la respuesta inmunológica es probable que sea menor y la protección también sea menor, pero aún así conviene mucho más vacunarse de acuerdo a estas pautas que ya les comenté. En cuanto a la efectividad de la vacuna en ustedes, no es menor por el hecho de tener lupus, es muy similar a una persona sin lupus, pero depende también de muchos factores, depende de su alimentación, de su situación previa, efectivamente si están tomando fármacos que puedan afectar la inmunidad y otras muchas cosas. Dice aquí Perla Robles que en diciembre recibió rituximab y me toca de nuevo en junio. ¿Cuándo es recomendable ponerme la vacuna? Bueno, 4 semanas antes de la siguiente aplicación hay que ponerse la vacuna, en el caso de rituximab. Y bueno, creo que ahora sí fueron ya las preguntas. Los integrantes de Aprendiendo a Vivir con Lupus y Fibromialgia. Sí, de nada. Saludos hasta Paraguay, Zulma Ramírez. Muy bien, de nada, un gusto. Y muy bien, listo. Bueno, pues entonces que tengan una linda tarde, cuídense mucho, pórtense bien, no hagan travesuras, aliméntense sanamente, hagan ejercicio y no olviden que si tienen más dudas o quieren conocer más a detalle sobre las vacunas, entren a mi canal de YouTube, Dr. Teoto, bueno, dr.teoto, así me encuentran, o también les recomiendo al Dr. Veller, con V y doble L, que también tiene muy buenos videos respecto a las vacunas. Y bueno, pues saludos